Debate. Debate. Discusión. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Esto es Voces y Política, una producción de Kioscos Socioambientales, Escuela de Ciencias Políticas, Escuela de Estudios Generales y Semanario Universidad. Al ser las 5 de la tarde en punto, damos inicio con una nueva emisión de Voces y Política desde la 96.7 FM de Radio Universidad de Costa Rica, de parte de la Escuela de Ciencias Políticas, el programa Kioscos Socioambientales, la Escuela de Estudios Generales y el Semanario Universidad. Les saluda Dilana Rodríguez. Les invitamos a quedarse en sintonía hasta las 6 de la tarde que termina este programa. Agradecemos el apoyo en el control técnico a Víctor Buey y Paolo Marín, y también le agradecemos a Sebastián Segura, quien nos acompaña en la asistencia. Hoy estaremos dialogando sobre el TCU o Trabajo Comunal Universitario como experiencia pedagógica. Y para abordar este tema nos acompañan estudiantes que han pasado por el TC 590, que es el TCU del programa Kioscos Socioambientales. Saludamos también a quienes nos siguen por la 96.7 FM de Radio Universidad, también por la transmisión de Facebook Live y por supuesto a quienes nos ven por diferido. Esperamos su participación en redes sociales o por medio de llamada telefónica, y en esta ocasión instamos a estudiantes de TCU, pero también a personas coordinadoras de proyectos de TCU para que nos cuenten sus experiencias. Queremos que este programa sea un diálogo abierto, crítico y problematizador de el TCU como área sustantiva de la universidad pública. Puede hacer sus aportes, sus comentarios y preguntas llamando al teléfono 2234-3233. También puede escribir en el perfil de Facebook del programa Voces y Política o al Instagram de Voces y Política. El trabajo comunal universitario es una modalidad de acción social de la Universidad de Costa Rica que plantea un proceso académico que vincula a docentes y estudiantes con comunidades y diferentes grupos sociales para abordar justamente temáticas, problemáticas o propuestas que buscan acercar a la universidad con la sociedad para la construcción de puentes de bienestar. El TCU, como lo conocemos popularmente, es parte integral del plan de estudios de la Universidad de Costa Rica. Cada estudiante para graduarse de la UCR debe completar 300 horas para poder graduarse de un título de bachillerato y o licenciatura. Los TCUs son proyectos que forman parte de las unidades académicas y cada proyecto cuenta con objetivos que guían su quehacer y están orientados a incidir por medio de procesos participativos, planificados, creativos y de formación. Cada proyecto de TCU cuenta con un equipo coordinador y con estudiantes de diversas áreas según se requiera. Justamente, hoy vamos a conversar sobre uno de esos tantos TCUs que hay en la UCR, y se trata, como les decía antes, del proyecto TC 590, que se llama Defensa Comunitaria del Territorio. Es parte de la Escuela de Sociología y del programa Kioscos Socioambientales. Este TCU se ha construido como un espacio de articulación necesaria entre las tres áreas sustantivas de la universidad pública, que son la docencia, la investigación y la acción social, teniendo como punto de partida que es un proceso formativo. Se ha procurado durante los más de 15 años que el estudiantado construya conocimientos, ponga en práctica sus saberes y mantenga un constante ejercicio práctico de reflexión y análisis crítico de la realidad nacional. El quehacer de este proyecto ha apuntado hacia el acompañamiento de procesos de fortalecimiento organizativo en las comunidades frente a extractivismos de bienes comunes. Por ejemplo, hidroeléctricas, monocultivos como el de la piña, contaminación por agrotóxicos, minería, megaturismo, entre otros. Y cuando hablamos de acompañamiento, justamente nos referimos
a acompañar a las comunidades con conflictos socioambientales a ese aporte que podemos hacer a través de los conocimientos que se tejen entre estudiantes, la coordinación del proyecto y las personas u organizaciones comunitarias. Y bueno, precisamente para profundizar en este TCU como experiencia pedagógica y pedagogizante, me permito presentarles a estudiantes que han formado parte de este TCU. Nos acompañan Eva Chávez, Laila Jackson, Jason Murillo, Miguel Cruz y Mario Madrigal. Les saludo y les paso la palabra para que ustedes también puedan saludar y presentarse. Bueno, hola, mi nombre es Eva Chávez, yo soy estudiante de licenciatura de Sociología. ¿Qué más? Bueno, buenas tardes, me presento, mi nombre es Laila Jackson y soy estudiante de cuarto año de Ciencias Políticas. Buenas, mi nombre es Jason Murillo, soy estudiante de computación. Mi nombre es Miguel Cruz, soy estudiante de licenciatura. Mi nombre es Mario Madrigal, yo soy estudiante de cuarto año de Ciencias Políticas. Muchas gracias, chicos, chicas. Según la unidad de TCU de la Vicerrectoría de Acción Social, dentro de los objetivos del TCU se buscan 4 cosas. 1, sensibilizar y desarrollar conciencia social y crítica, colaborar con las comunidades en la identificación de sus problemas, promover procesos colectivos y autónomos, ¿verdad? Buscando o orientados a la incidencia en torno a problemas o a temas socioambientales, construir procesos de enseñanza y aprendizaje a partir del intercambio entre las distintas disciplinas. Y entonces, bueno, para ir calentando en este diálogo que hemos llamado diálogos del TCU como experiencia pedagogizante y pedagógica, quisiera preguntarles si ustedes consideran que en su experiencia de TCU, esos objetivos que se plantea la Universidad de Costa Rica respecto a esta actividad académica se cumplieron. Y si fue así, ¿cómo lo vivieron? ¿Quién quisiera empezar? Bueno, voy a empezar yo. Bueno, una parte muy interesante de entrar al TCU, yo como estudiante de Ciencias Políticas y de la Facultad de Ciencias Sociales, es que normalmente se nos educa desde esta perspectiva un poco con más conciencia social que otras áreas de la universidad, a pesar de que la universidad, digamos, mantenga esa línea en todas sus carreras o por lo menos lo intente. Es el hecho, digamos, en este primer punto de sensibilizar a la comunidad universitaria, el hecho de encontrarse con otras carreras, por ejemplo, de derecho, de ciencias exactas, por ejemplo, de computación también, es como darnos cuenta cómo todo este conocimiento, bueno, tenemos que ponerlo en práctica con las comunidades. Cuando vamos a las diferentes comunidades, entonces podemos darnos cuenta que diferentes conocimientos pueden ayudar a solucionar, digamos, tal vez solucionar o por lo menos más bien plantearnos qué hacer frente a las problemáticas que existen en el país. Y entonces ese tema de sensibilización que hay en torno a no solo a las problemáticas, sino a las realidades que viven otras comunidades y que muchas veces desconocemos, a pesar de que la U tenga personas estudiantes de diferentes sectores del país, sabemos que principalmente hay como una cierta visión corta de lo que pasa en el país porque problematizamos solo con lo que pasa en el Valle Central y se invisibilizan estas otras realidades. Entonces, por lo menos en ese primer punto de sensibilización, creo que es completamente necesario el TCU, la acción social, y desde mi experiencia en este TCU, eso se ha cumplido a plenitud, digamos. Es algo que yo siempre rescato cuando hablo con personas que aún no han hecho su trabajo comunal, es que, bueno, si pueden, matriculen este TCU, o si no, bueno, los diferentes TCU, porque hay diferentes tipos de trabajo comunal, ¿verdad? Y en este caso que acompañamos lo que son la articulación y la lucha de las personas en las comunidades con diferentes problemáticas, como ya mencionaba Dilana, sobre monocultivos, agrotóxicos, minería a cielo abierto. Entonces partimos, digamos, de esta conciencia que se va construyendo entre todas las áreas del quehacer universitario. Bueno,
Creo que de mi parte, tal vez fue bastante abrupto el cambio, porque en ciencias políticas al menos no tenemos como esta costumbre o esta práctica de ir a giras. Y mi primer como ingreso al TCU fue ir a una gira para la Fiesta del Agua en Longomayo, en Punta Arenas. Y me recuerdo que de hecho una de las noches yo hablé con la profe de lo sorprendida que yo estaba de poder como, es que es muy diferente lo que nos enseña la academia, lo que vemos en las clases, que desde mi punto de vista la carrera tiende a ser muy academicista y no tenemos verdaderamente ese contacto con la problemática real, con lo que mencionaba Miguel, de ir a ver los territorios, ver lo que está pasando, escuchar a las personas en vivo, ¿verdad? Darles esa voz, escucharlos, qué es lo que tienen que decir y así. Entonces, yo me acuerdo que le mencionaba a la profe que para mí fue sumamente como impresionante poder ser parte de este movimiento, ver cómo las personas tienen todas las ideas claras y cómo ellos resisten y saben qué es lo que está pasando, qué es lo que tienen que hacer y lo que buscan es hacerse escuchar. Y tal vez volvemos tal vez para seguir diciendo lo que decía Miguel sobre esta burbuja en la que estamos acá en la misma universidad e incluso en el Valle Central, que entonces dejamos de lado tal vez estas problemáticas. Entonces funciona mucho los TCUs para sensibilizarnos y darnos como este paso a poder ver verdaderamente cómo podemos utilizar nuestros conocimientos para ayudar a estas dificultades que nos están diciendo y nos están comentando las personas. Bueno, a mí me gustaría comentar en esa línea que yo creo que el TCU, en general la acción social, es incluso más de los objetivos o estos objetivos que nos comentaba la profe Dilana. O sea, que a veces hasta siento que se hace difícil terminar de verbalizar o de cuantificar los aprendizajes, los procesos que se pueden construir con la acción social, con el trabajo comunitario. De mi parte, yo, bueno, no entré en pandemia, pero viví varios años de mi formación universitaria en la pandemia y esa era una de las cosas que a mí más me dolía, ¿verdad? Que era esa emoción de que sabía que en algún momento yo iba a salir de la universidad a ver, a conocer los distintos territorios y sabernos encerrados y encerradas sin esa posibilidad fue como un duelo para muchas personas. Entonces, que yo después de pasar ese contexto que vivimos pues históricamente todos y todas, poder ir y a conocer comunidades, por ejemplo, en la frontera con Nicaragua que luchan contra el monocultivo de la piña, qué significa, ¿verdad? Porque como decían anteriormente Miguel y Laila, nosotros lo podemos leer, pero otra cosa es verlo, cómo atraviesa la vida de las personas, ¿verdad? Entonces todo esto realmente es una experiencia que se tiene que vivir, pienso yo, con todos los sentidos y que también aprendemos que no es tanto que nosotros vamos a dar soluciones o les vamos a resolver la vida a alguien, sino que el papel es de acompañar. Y en acompañar se pueden lograr muchas cosas, se pueden construir muchas cosas y que también nosotros y nosotras vamos a aprender un montón de las personas, justamente al escuchar, con empatía, validar sus historias y ver, ¿verdad? Como le digo, como la teoría, digamos, encarnada, por decirlo así, en la gente. O sea, como a mí, yo, digamos, recuerdo muchas como palabras de algunas personas de las comunidades a las que fui, que me quedaron como muy grabadas, que eran como muy lúcidas, ¿verdad? Como que una veía todo eso que había tal vez discutido o hablado, incluso más de lo que uno había conocido hasta ese momento. Entonces realmente que uno aprende mucho y entiende que las comunidades o los territorios, las personas no son sujetos pasivos, sino que son sujetos políticos ¿verdad? De acción. Entonces creo que eso es muy importante para nosotras y nosotras, en nuestra formación profesional, pero también humana. Entonces, realmente pienso que es una experiencia que es fundamental para todas las personas estudiantes. Ok. Bueno, yo soy, a diferencia de algunos de mis compañeros, soy de un área diferente, el área de ingeniería. Pienso que en mi área muchas veces se pierde de vista la parte social. Y además, soy del área de San José. Por lo cual mi experiencia en temas socioambientales ha estado un poco influenciada por el entorno, por el lugar donde he vivido toda mi vida. En este sentido, participar en un TCU como el de Kioscos para mí ha sido fundamental y realmente significativo.
ya que me ha permitido explorar nuevos entornos, conocer de cerca diversas problemáticas que enfrentan las comunidades en diferentes lugares del país, no solamente en San José. Además, este TCU me ha hecho más consciente de los problemas que estas comunidades se enfrentan diariamente, así como la lucha constante que llevan a cabo, que muchas veces no cuentan con ningún tipo de apoyo, pero siempre ellos están defendiendo sus ideales, lo cual permite visualizar a la sociedad desde otro punto, que nos lleva a ver las cosas desde la perspectiva de ellos, ¿verdad? También lo que más me ha asombrado, que creo que es lo que más me ha marcado de este TCU, es cómo las personas del grupo Morfo se transforman completamente cuando se trata de hablar o luchar por sus creencias, por lo que ellos piensan, por sus ríos, por el agua, por los bosques, por todo lo que ellos quieren proteger. Creo que eso ha sido lo que más me ha marcado, ver cómo las palabras reflejan el amor y la pasión por las causas en las que ellos están involucrados. También creo que eso es algo que me ha inspirado que me motiva, que me da coraje y que me dio la razón de haber escogido este TCU. Y creo que la diferencia más significativa entre la UCR y otras universidades es que es un pilar fundamental, es la acción social que busca impactar sobre la sociedad y las personas y los estudiantes sobre la realidad de nuestro país. Y creo que mediante proyectos, voluntariados y este TCU, yo los animaría a escoger el TCU, a un TCU que les permita crear experiencias, que los haga salir de su área de confort y además que los ayude a crear conciencia sobre la realidad de nuestras comunidades. Y los animo a llevar el TCU de kioscos. Sí, bueno, desde mi perspectiva y tal vez como tomando en cuenta los procesos de enseñanza, digamos, tal vez voy a volver a decir algo que dijeron mis compañeras y compañeros antes que yo, pero considero que el hecho de salir del aula, de salir de la clase, digamos, de salir del espacio académico normal en el que estamos básicamente todos los días, es de las cosas más importantes que pueden ofrecer estos programas o estos TCU en general. Definitivamente considero que la sensibilidad, digamos, y el contacto con otras comunidades es como de las cosas más importantes porque es muy diferente leer sobre problemáticas sociales, es muy diferente escuchar, digamos, a ya vivir las experiencias junto con las comunidades, a ver a las personas, digamos, luchar por las cosas que ellos defienden, digamos, por sus luchas. Y definitivamente considero que el hecho de sensibilizarnos como estudiantes y salir de las aulas es un proceso que, bueno, a diferencia de tal vez otros espacios, bueno, no se da. Entonces, considero que el proceso de aprender haciendo, el proceso de aprender en contacto con las comunidades es mucho más sensibilizante porque es una experiencia, digamos, viene a marcar directamente lo que nosotros como estudiantes vivimos, digamos. Y realmente he visto muchos ejemplos, y tal vez no solo de este TCU, hablando de la importancia de todos los TCUs en general, en donde personas, compañeros o compañeras llevan un TCU y eso se vuelve básicamente la base de su trabajo para el resto de la vida, ya sean comunidades, ya sea población migrante, ya sea población privada de libertad, etcétera, digamos. El hecho de vivir esta experiencia muchas veces se convierte en una marca, digamos, para el resto de la vida, tanto laboral como profesional y como humana de todos nosotros. Entonces considero que realmente el proceso de enseñanza y aprendizaje que se vive en esos CU es sumamente importante y fundamental para la educación de todos. Bueno, muchas gracias a todas y todos. De verdad que me alegra mucho que no haya sido una experiencia traumática, ¿verdad? Porque, bueno, hay casos de casos y no necesariamente, ¿verdad? Porque estén mal planteados o así, sino porque la persona quizás no lo disfrutó. Entonces, me alegra que para ustedes sí haya sido un espacio de disfrute y de aprendizaje. Y justo en línea con lo que venía diciendo Mario,
al principio les decía, ¿verdad? Incluso el programa se llama así, el TCU como experiencia pedagógica. ¿Qué consideran ustedes? ¿Qué elementos podrían identificar como elementos que permiten justamente eso, convertir el TCU en una experiencia pedagógica, ¿verdad? Y pedagogizante, es decir, cómo sacamos eh, provecho, cómo ganamos, digamos, espacios cuando logramos que un proceso, un proyecto como este pueda pedagogizarse, ¿verdad? Entonces, no sé quién quisiera. Bueno, yo creo que una de las cosas más así como evidentes para mí ha sido esta forma de aprender. Digamos, en la U aprendemos profe que tiene el poder, digamos, de transmitir el conocimiento y todos nosotros escuchamos, pero cuando vamos a las comunidades nos damos cuenta que, bueno, a muchos, me incluyo, llegamos con la idea tal vez de que nosotros tenemos un aprendizaje que tal vez se puede aplicar de menor o mayor medida en ciertos casos, pero entonces uno llega a las comunidades y te das cuenta que no sabes nada. Entonces te das cuenta que cuando te dicen que tenemos que pensar críticamente y no sé qué, bueno, llegas a la comunidad y te topas con un muro. ¿Por qué un muro? Porque las soluciones que vemos desde la universidad para la sociedad a veces no necesariamente son como las pensamos en un aula. Llegamos a las comunidades y bueno, que el desarrollo, que inversión, eso trae a las comunidades trabajo y nos damos cuenta que bueno, ¿qué forma de desarrollo es esta? Digamos, porque no se piensa nunca en diálogo con las comunidades donde se lleva ese desarrollo. Entonces, esa forma de aprender es clave porque por lo menos nosotros que estudiamos ciencia política, otros decidirán ser políticos, pero cuando asesoramos a las personas que están en la función pública, por ejemplo, podemos darles algunas herramientas para que estas personas de cierta manera puedan conectar con las comunidades y no llevarles soluciones invasivas, extractivas a sus comunidades, porque finalmente eso va a repercutir en toda la sociedad. Hoy creemos que no nos afecta lo que pasa allá en un río en Punta Arenas, pero cuando vamos a ir a la playa nos damos cuenta que la naturaleza, lo que es la biodiversidad en esa zona está afectada por esos procesos de desarrollo que fueron pensados muchas veces desde la academia o desde el área pública ya estrictamente profesional, pero que entonces no tienen este pensamiento. Entonces, esta forma de educarnos más real, más en contacto con las personas, permite por lo menos deconstruir, digamos, esa forma en la que hemos venido aprendiendo. Yo creo que también como la parte, no me acuerdo si tal vez fue Mario el que mencionaba, este objetivo, ¿verdad?, que tiene la universidad de acción social y de esta parte, digamos, de todo lo que tiene la universidad es también devolverle a la sociedad, ¿verdad?, esos conocimientos y que nosotros podamos también adquirir más que todo estas relaciones, estos ideales y todo, porque es muy diferente, volvemos, verlo en libros y todo, allá poder escuchar, digamos, las diferentes realidades de las que las personas se enfrentan. Entonces, para mí lo más importante tal vez fue cómo mi paso por el TCU me creó esta conciencia tal vez a nivel ambiental, muchos temas que tal vez uno a veces lee y uno dice, no, eso aquí no pasa. Y es meramente tal vez del desconocimiento de uno o de la misma falta que uno no tiene acceso a esa información. El TCU también, y en una parte que yo también estoy haciendo, está muy involucrada con el periódico de Surcos. La cantidad de información que uno normalmente no ve es un montón. Entonces, donde uno se daba cuenta las diferentes zonas que estaban pasando por problemáticas que uno ni idea tenía, y ahora más bien uno tal vez utiliza eso como una fuente para decir, uy, ok, tal vez necesito estar más pendiente de estas cosas, o si hay algún, no sé, un proyecto de ley que no sea de nuestro interés, tenemos ahora sí esta visión de que tenemos que más bien comunicarnos con las personas que verdaderamente van a verse afectadas o beneficiadas por este proyecto, para saber si de verdad vale la pena o no, porque esta desconexión que mencionaba Miguel se da en todo y normalmente todo lo vemos y a nosotros
tal vez no es que nos enseñan, pero por esta separación que hay con llevarnos tal vez a verdaderamente ver qué pasa en las comunidades, se crea que todo va a ser verticalmente. Y nada más hago esto es lo que se va a hacer y todo va a seguir siendo como más bien repetir este círculo, ¿verdad? De descomunicación y que más bien siempre se van a ver estas personas afectadas. Entonces, la parte de aprendizaje para mí me la cambió completamente el TCU porque ahora más bien intento en todas las investigaciones que tengo que hacer ver cómo puedo meter a la comunidad, qué es lo que tiene que decir la comunidad sobre esto. Es algo que verdaderamente ellos vean provechoso, algo que ellos genuinamente necesiten, o más bien les estoy haciendo algún daño. Entonces sí, eso me parece como tal vez ese cambio que uno tiene a la forma a la hora de hacer investigación o a la hora de nosotros mismos ver cualquier situación. El TCU definitivamente uno lo cambia porque tal vez muchas veces, no sé, perdón la palabra, pero lo hace uno tocar tierra y de verdad analizar las diferentes facetas que tienen de todos los problemas que pasan. Bueno, en cuanto a esto de la forma de aprender, una de las palabras que pienso es creatividad, porque algo también un poco lo que decía Miguel antes, que tal vez uno está acostumbrada a seguir ciertos formatos en los cursos, ver a las clases, como ya sé lo que tengo que hacer, tengo que leer, no sé, hacer ensayos, hacer pequeñas investigaciones, etcétera. Pero cuando le toca a uno hacer, proponer, pero también pensando en para quién va dirigido, ¿verdad? Porque no se trata de hacer como soluciones, por decirlo así, como iguales para todos, porque cada realidad, cada contexto es diferente, y además hacerlo en conjunto con otras personas que vienen de otras disciplinas, eso es una experiencia muy rica, ¿verdad? No sé, por ejemplo, cuando yo hice el TCU, habíamos personas de no solo de ciencias sociales, habían de educación, de primaria, de matemática, y uno decía, ¿cómo unir, ¿verdad? Cómo unir todos esos distintos como puntos de vista que, si bien, ¿verdad? En la universidad, pues sí, claro, están separadas de alguna forma, pues no podemos tal vez abarcar todos, pero se necesitan complementar. Entonces yo aprendí mucho, por ejemplo, de las compañeras, recuerdo, de educación, porque una de las cosas, en una gira, una de las cosas más importantes que necesitábamos hacer era hacer un espacio de juego para los niños y las niñas, porque no tenían esos espacios. Entonces, para eso tuvimos que proponer y pensar, bueno, como ponernos, por decirlo así, en el nivel de esos niños y niñas a jugar, y pensar que de lo que podamos hacer pueda ser un espacio de disfrute y de aprendizaje para ellos y ellas. Entonces, realmente es eso, como también decía antes mi compañera, de ponernos como los pies en la tierra de lo que realmente importa, ¿verdad? De las necesidades que hay en nuestro país, que son tan diversas. Y sí, entonces yo creo que eso, la creatividad es algo que uno logra desarrollar mucho en el TCU, que tal vez es algo que antes uno no había tenido ese chance, y creo que es muy importante. Sí, entonces por ahora quería decir eso. A mí me gustaría agregar algo con respecto a lo que dijo Miguel. Ciertamente es muy importante el entorno académico, poder ver noticias al respecto sobre las problemáticas de las comunidades, pero en mi experiencia creo que lo que crea un mayor impacto, una mayor concientización, es poder ver poder experimentar ese tipo de problemáticas, poder escucharlas, poder estar en los lugares viendo realmente los problemas que están afrontando esas comunidades. Creo que eso enriquece grandemente la experiencia de conocer ese tipo de problemáticas. Bueno, desde mi experiencia, yo creo que más que, o sea, evidentemente sí es una experiencia pedagogizante, pero yo siento que es una experiencia hasta transformadora en cuanto a la forma en que nosotros vemos la vida. Y ya como mis compañeros y compañeras anteriormente mencionaron, y esto se vuelve un pensamiento constante en donde uno escucha, por ejemplo, un nuevo proyecto hidroeléctrico que se va a hacer en Punta Arenas y ya uno piensa como, bueno, esto va a afectar a las personas, esto va a tener una repercusión en el medio ambiente.
Entonces, como la forma en que podemos absorber o, digamos, o entender la realidad cambia totalmente viendo o teniendo esta experiencia, digamos, en donde todo lo que, o la realidad como la percibimos, es distinta, tienen más vertientes, digamos, tienen más personas involucradas, no es nada más una cuestión como eh, de simple desarrollo, por decirlo así. Entonces considero que realmente la, la, la experiencia de aprender y de vivir junto con las comunidades es una cuestión totalmente transformadora, digamos, a la hora de percibir, digamos, la realidad. Bueno, y en esa línea ya creo que quisiera como que abordemos dos cosas. Uno, digamos, qué desafíos y qué aprendizajes, primero, qué aprendizajes han tenido, ¿verdad? Bueno, han ido mencionando muchas cosas que a mí me parecen muy valiosas y como les dije antes, que me alegra que las puedan, digamos, evidenciar, no solamente ahorita, ¿verdad? Diciéndolas, sino que ustedes realmente sientan que pueden, digamos, salir a la calle y ponerlas en práctica, ¿verdad? Y salir a la calle me refiero, bueno, con los territorios, con las comunidades, con las poblaciones, o incluso, digamos, como teniendo idea de qué hacer con nuestras disciplinas muchas veces, ¿verdad? Y eso me pasó a mí, pero también le pasa a un montón de estudiantes que me lo cuentan, ¿verdad? Como, Jay, es que a mí me dieron el título, pero yo no sabía qué hacer, ¿verdad? O jamás pensé, ahora que Jason decía, ¿verdad? Yo soy del área de ingenierías, ahí el tema social queda como muy diluido. Eh, bueno, también veo como que también permite de alguna forma replantearse o plantearse otras formas de ejercer profesionalmente que no necesariamente son las que, las que por mandato se cree, ¿verdad? Que una puede ocupar. Incluso creo que esto que ustedes dicen cuestiona o problematiza mucho cuál es el enfoque de universidad que se construye, ¿verdad? Es decir, ¿por qué pensar que en ingeniería se diluye el tema social cuando realmente todo está pensado o creado para aportarle a la sociedad, ¿verdad? Entonces, bueno, esa sería como una primera reflexión que voy ahí ubicando de lo que ustedes van diciendo. Sé que son muchas cosas, pero entonces en esa línea, preguntarles qué aprendizajes rescatarían concretamente, ¿verdad? Como persona y como profesionales. Y lo otro, ¿verdad? ¿Qué desafíos creen que tenemos como universidad pública para seguir fortaleciendo el vínculo universidad-sociedad, principalmente en un contexto con ataques muy fuertes desde afuera de la universidad, pero también con muchas cosas que transformar internamente en la universidad, ¿verdad? Y aquí quiero decir que no solamente pensaba la universidad como la UCR, sino la universidad pública y la educación pública costarricense, ¿verdad? Entonces, bueno, volvemos a la ronda. El que quiera empezar o la que quiera empezar también, pero entonces serían esas dos cosas, ¿verdad? Bueno, a mí me parece como que el aprendizaje más grande, que de hecho le comenté a mi mamá cuando volví, que fue para mí lo más sorprendente, fue la oportunidad de poder compartir con todos los señores de los frentes, de los diferentes frentes de luchas, porque vivían en lugares diferentes, defendían diferentes tipos de cosas, y pude compartir en el viaje de vuelta, que pasamos como 6 horas en la buseta, pude compartir con una de las señoras y ella me contaba lo que significaba para ella luchar contra los quebradores. Ajá. Y por qué ella se sentía tan conectada con esta lucha. Y verdaderamente yo siento que es muy importante tener estas conversaciones, porque esos señores, bueno, yo decía, o sea, me lleva años y cada cosa que ella decía era un aprendizaje nuevo, porque tenía muchas historias que compartirme, me contaba esa identificación que ella siente, ¿verdad?, con la lucha, y ella me decía, es que si no lo hago yo, ¿quién más lo va a hacer? Y llegar a ese punto de donde ella ya
le da como esta personificación a la lucha y ella se siente tan conectada que ella, me acuerdo que al final dijo, bueno, ojalá verlos después, ¿verdad? Porque yo aquí sigo. Y ella no sabe qué lucha es la que viene, pero ella sabe que si es de materia de agua, materia ambiental, ese es el interés de ella y ella lo va a defender. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, de verdad, poder tener este espacio como de compartir en la parte de la fiesta del agua. Pudimos escuchar un montón de personas que venían de diferentes lugares, los mapas que construían, de dónde estaban verdaderamente viéndose los efectos adversos, de cuáles eran los lugares, de cómo ellos se sentían afectados, de cómo entre comunidades tenían que acuerparse porque nadie más lo iba a hacer. Entonces siento que es tal vez como ese atisbo de esperanza para nosotros, de ver cómo sí hay personas que se sienten identificados con esta lucha, que van a seguir poniendo el cuerpo, la cara y todo para defender el ambiente, que es algo demasiado importante. Y con la segunda parte, creo que a mí me sorprendió mucho, tal vez cuando descubrí que al menos las otras universidades no hacen el TCU. Yo creí que era una experiencia como colectiva de todos los estudiantes hacer las 300 horas. Creo que a la hora de ya darme cuenta de esto, entendí un poco, tal vez como todo este discurso de odio verdaderamente que se hace hacia las universidades, pero principalmente siento que a la UCR. Y queda más bien como de mi parte bastante como al vacío, porque después de todos estos programas, porque a mí más bien me costó escoger el TCU, habían tantos programas tan interesantes, diferentes enfoques, tienen enfoques, claro, ambientales, deportivos, con personas penitenciarias, todo es tan amplio y tan enriquecedor que uno más bien tal vez siente como, uy, se me pasó súper rápido, tal vez pude, no sé, haber hecho algo más o de tantas cosas que había, no pude formar parte de todas, pero más bien es como el momento de tal vez darle esa visibilidad a todo lo que se hace, todo lo que se logra con los TCUs, como, ahorita somos pocos, pero hay un montón de estudiantes que tienen este mismo pensamiento, ¿verdad? Y están súper contentos con los diferentes TCUs que hacen y darle más bien esta visibilidad a estos testimonios, porque estamos ahorita en un contexto en donde nada de lo que hacemos es bueno y nada de lo que salga de las universidades vale la pena defender. Entonces siento que es una más bien de las cosas más importantes y yo siento que de las mejores cosas que tiene la universidad pública, que es poder devolverle algo a la sociedad, ¿verdad? Entonces, eso sería como mi aporte. Yo creo que otro aprendizaje importante para mí fue entender que los tiempos de nosotros y nosotras en la academia son diferentes a los tiempos de las comunidades, es decir, que tal vez uno quiera hacer muchas cosas o piensa que sabe la solución o la clave, como si hubiera ¿verdad? La solución para algo, pero en realidad no, los procesos son muy diferentes, entonces es más bien qué puedo hacer yo en esos espacios, en esas 300 horas que tengo, qué puedo hacer, ¿verdad? Y que es algo que puedo empezar y no necesariamente va a terminar, porque es un proceso que va a seguir, van a venir más estudiantes, van a haber más comunidades, entonces los procesos no terminan, ¿verdad? Sino que uno es parte como de una transición. Entonces yo creo que eso es importante, que lo entendamos y lo respetemos, que al final también entender que las personas, ¿verdad? Las comunidades tienen derecho de autoorganizarse, ¿verdad? Tienen la autonomía de decir cómo, cuándo, con quiénes quieren, ¿verdad? Emprender luchas. Entonces, más bien, el reto también es, como universidad, entonces, ¿cuál es nuestro papel, verdad? ¿Qué podemos hacer también desde nuestro privilegio de estar en la academia, de, ¿verdad? Tener cierto acceso a conocimientos, de cierto tipo, cómo podemos usar esos privilegios para aportar, ¿verdad? Y no desde un lugar como vertical o yo estoy arriba y la comunidad sabe menos o etcétera, no, sino de un lugar más horizontal, más empático
y creo que eso es otro de los aprendizajes más importantes para mí, la empatía con la que tenemos que sentarnos a escuchar y aprender de las demás personas, tanto los compañeros y compañeras de las otras carreras, que al menos es algo que yo me llevo con mucho cariño, como esa oportunidad de haber conocido personas que me enseñaron tanto y que no tenían necesariamente como la misma visión que yo o la misma formación. Entonces creo que eso, ¿verdad? La empatía y también con la que, ¿verdad? Tal vez yo no, entender que no necesariamente yo tengo que ser la protagonista de la lucha, ¿verdad? Que tal vez a veces en la universidad acostumbramos a sentirnos protagonistas, pero saber cuál es nuestro lugar, ¿verdad? Y qué podemos aportar. Entonces yo creo que eso es un desafío, creo que tenemos que seguir siendo muy críticos y críticas. Pues sí, hay que defender la acción social, tiene que ser un sí o sí, ¿verdad? En la universidad, ojalá lo fuera en todas, ¿verdad? No solo en la pública, pero seguir viéndolo con criticidad, o sea, siempre revisar el trabajo que hacemos, realmente, ¿verdad? Podríamos hacer algo mejor, cuál está haciendo nuestro acompañamiento, o sea, está siendo ético, ¿no? O sea, como que siempre mantener, es un desafío, o sea, no creo que sea fácil, pero siempre mantener como esa actitud vigilante de lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que sí, eso no necesariamente es fácil, pero hay que hacerlo. Bueno, mi aprendizaje creo que yo lo he visto más desde la parte en la que veo a las personas que están involucradas en los de las diferentes comunidades, como ellos muchas veces me contaron que ellos al principio se sentían solos, pero que ellos querían poner la cara, querían defender, querían formar, querían ser parte de proteger todas las creencias que ellos tienen. Me causó mucho impacto también cuando ellos me decían que muchas veces ellos arriesgaban su seguridad, ellos arriesgaban su integridad, ellos arriesgaban su economía por defender sus ideales. Creo que muchas veces creemos que no hay personas que les importe realmente este tipo de temas socioambientales, pero hay personas que realmente darían hasta la vida por proteger todo nuestro entorno, los bosques, los ríos, por impedir que otras personas con intereses económicos lleguen y lo destruyan. Creo que parte de lo que la universidad debe hacer con esas comunidades es apoyarlos, porque muchas veces ellos tienen la voluntad, ellos tienen la fuerza, ellos tienen, pero les necesitan la parte de algún apoyo, de alguna forma de formar una comunidad para poder luchar contra este tipo de cosas. Principalmente creo que eso es lo que esas comunidades, esas personas me han hecho pensar y me han marcado realmente, saber que hay personas que están dispuestas a darlo todo por proteger a todos sus ideales, a todo el ambiente, las comunidades y demás. Sí, bueno, yo creo que, digamos, los principales como aprendizajes que me dejó y que me sigue dejando, digamos, hasta el día de hoy, es o sea, como que me demostró la capacidad que tienen comunidades para articularse más allá de la distancia, digamos. Así, o sea, estuvimos trabajando con personas de la zona norte de los Chiles, estuvimos trabajando con personas de Zigzaola, estuvimos trabajando con personas de Chomes, de Guasimal. Son lugares que, si bien no están cerca precisamente geográficamente, las luchas sí son las mismas, son cercanas y ellos se acuerpan y se articulan entre comunidades. Esto, el principal como conocimiento, digamos, que puedo extraer de esto es ver cómo se dignifican las personas y las vidas de las personas a través de la lucha, digamos, de cómo articulándose con otras comunidades y con otras personas que viven situaciones similares, sus luchas toman una importancia real para todos y para todas. Entonces, creo que eso es como las cosas principalmente más impactantes o más fuertes que me llevo, y a la vez considero que ese mismo apoyo, ese mismo acompañamiento en esa articulación es de los principales retos o desafíos que tiene la U, que es mantener esas articulaciones y mantener esos espacios, digamos, que digamos, a nosotros como personas que estamos
en la U, digamos, entendemos que tal vez es como de los principios, digamos, que se tienen más dejados atrás, digamos. Generalmente se le da mucha importancia a la docencia, se le da mucha importancia a la investigación, pero debe dársele la importancia también a las comunidades, porque las comunidades son parte importante, digamos, de todo el proceso, digamos, educativo para las personas. Y como decían mis compañeros y compañeras antes, es devolverle algo a las comunidades, es devolverle algo al país, digamos, así como nos están permitiendo a nosotros formarnos, devolverle algo a las comunidades y acompañarlos, porque es que es acompañarlos. Bueno, de manera muy puntual, 3 cositas. La primera es, como para mi persona, dejando un poco el lado académico, que no sé qué tanto pueda decir que se puede alejar una de la otra, es lo humanizante. Eso como persona, en lo personal, totalmente me cambió. Sé que todos y todas tenemos conflictos y problemas, pero empatizar con otras problemáticas, con otras realidades, es lo que más me marcó. En mi área profesional, definitivamente el aprendizaje multidisciplinario, y yo, bueno, a pesar de ser de ciencias sociales, siento como que sociología está aquí. Todas las compañeras y compañeros de socio y los docentes de socio con los que he trabajado, he aprendido mucho y siento que, bueno, que estoy enamorado de esa rama de la ciencia. Entonces, creo que ese es el mayor aporte, ¿no? Ver cómo formarme tal vez en ese sentido para tener una mejor concepción de cómo es el mundo. Y de luchas que ya han mencionado ampliamente, yo quiero decir que tenemos una lucha en la U. Casualmente ahora que hay nueva rectoría, nueva gestión, precisamente eso, ¿qué le exigimos a las autoridades universitarias? Porque ¿qué es lo que se prioriza en la universidad? ¿Qué es lo que están priorizando en los últimos años? ¿A dónde van principalmente los recortes? Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer estas otras realidades y esta otra forma de aprender, pero ¿qué viene para las nuevas generaciones? Porque ahora la visión es como, bueno, entre más parecidos, que no tengo nada en contra de las universidades privadas, pero digo, este otro modelo que deja por fuera muchas cosas importantes de la sociedad. Entonces, creo que eso es como lo más importante que me llevo de aprendizaje, que aunque ya pueda ser que en un par de años ya no esté en la universidad, sí creo que por lo menos desde donde yo pueda seguir hablando de esto y cuán necesario es para la universidad. Bueno, muchas gracias a los 5, a las 5. Yo creo que definitivamente estamos apuntando a grandes desafíos, ¿verdad? Para la universidad, para la sociedad y, bueno, en este caso, particularmente para la acción social, ¿verdad? Que como decían ustedes y acaba de retomar Miguel, pues también, ¿verdad? Es un llamado a priorizar esta área sustantiva, ¿verdad? No debería haber una jerarquización entre la docencia, la investigación y la acción social, pues todas constituyen parte fundamental de la universidad. Y bueno, ya tenemos casi que ir cerrando, se nos hace corto, así como a ustedes se les hizo corto el TCU, esta hora se nos hizo corta. No sin antes queremos agradecer la sintonía y el comentario de Álvaro Campos y de Raquel Araya, que nos siguen por redes sociales. Y bueno, ya de verdad para ir terminando, quisiera que alguno, alguna, o bueno, no todos y todas, porque no nos alcanza el tiempo, pero alguna anécdota que les quede así para su vida en el TCU, algo que no van a olvidar nunca, o que más bien les motiva o les acompaña en este camino profesionalizante y de salir también al mundo laboral. Pero más allá de eso, como ustedes, alguna anécdota. O sea, esta es la parte de las historias, de los vacilones. Bueno, creo que personalmente, así como en anécdotas, el hecho de haber estado en la casa, digamos, de las personas de las comunidades, que esas personas lo reciban a uno como parte de su familia, digamos, lo sienten en la mesa uno y uno coma con su familia, uno duerma en su casa, digamos, y comparta de esta forma tan cercana a las comunidades y a las personas de las comunidades,
es sumamente como gratificante, es como que lo marca uno, digamos, al hecho de sentirse recibido por una familia en donde, de no ser por otra circunstancia, uno no las conocería, no pasaría tiempo con ellos y con ellas, y, y gracias a esos espacios, digamos, podemos conocer experiencias, conocer familias, conocer espacios en donde nos sentimos como llenos, digamos, donde nos reciben y nos enseñan cosas. Entonces, siento que esto es como las cosas que más me llevo, como el aprendizaje y el recibimiento que nos dan esas comunidades y esas familias en diferentes sitios de Costa Rica. Bueno, yo una anécdota, como algo de lo que más me marcó fueron las infancias, porque de las giras que hice, siempre estaban ahí. La curiosidad, primero como la timidez, digamos, que cuando llegábamos, entonces medio se asomaban y nos veían, luego salían corriendo, y era como demasiada ternura, como lo que me provocaba, y también me recordaba que qué importante lo que estamos haciendo para tantas personas, pero para los niños y las niñas, que muchas veces son de los que están en condiciones más vulnerables, ¿verdad? Bueno, en este caso, que era en la frontera con Nicaragua, ¿verdad? La cuestión de las piñeras, cómo eso les atraviesa toda su vida, ¿verdad? La salud, no tienen espacios para jugar, para ser niños y niñas, porque todo está consumido por el monocultivo y etcétera. Entonces, como esa imagen de los niños corriendo alrededor de nosotros, que primero les daba vergüenza, pero ya después venían y más bien no querían irse. Entonces, cómo formaban parte como de todos los espacios en los que estábamos y cómo se involucraban. Esa vez se iba a hacer una campaña como de donaciones para castrar a varios perritos, porque había muchos, entonces habían como, ¿verdad? Muchos perritos como en la calle. Entonces les dijimos a ellos que si querían ayudarnos. Entonces andaban con el tarrillo por todo lado, o sea, como que de verdad les emocionó sentir que eran parte y era muy lindo verlos como ir a hablar con todas las personas para pedirles la donación, no sé, como que eso es algo que se me quedó grabado como con mucho cariño. ¿Qué más? Bueno, creo que ya ahora sí tenemos que ir cerrando. Anécdotas hay, si yo me pusiera a contarlas. Y además cada gira, ¿verdad? Que implica no solamente, bueno, cuando hablamos el TCU, ¿verdad? Para quienes nos escuchan y tal vez no dimensionan, en los TCUs por lo general se prioriza el trabajo en los territorios, ¿verdad? Como ya se ha podido decir largo y tendido a lo largo del programa. Pero detrás de cada vez que vamos a esas salidas de campo o giras, como las llamamos, hay todo un, ¿verdad? Un protocolo, hay toda una organización, no solamente entre nosotras y nosotras que tenemos que organizar esa gira, sino también con las comunidades, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, rescatar mucho, ¿verdad? Y eso sí ya sería como de mi parte, rescatar mucho el aporte significativo que hacen todos ustedes, estudiantes de la Universidad de Costa Rica, por también esa escucha atenta, por esa capacidad de asombro que no acaba, ¿verdad? Y sobre todo por la capacidad de imaginar otras formas posibles, no solamente de ejercer la profesión, sino también como humanamente de acercarse a otras poblaciones y a otros territorios que por lo general, o al menos desde la experiencia de este TCU, tiene que ver con población vulnerabilizada y empobrecida. Y de mi parte también agradecerle muchísimo a quienes han pasado por este TCU, porque ha sido un aprendizaje de ida y vuelta, ¿verdad? Ustedes han aprendido, pero no se imaginan los aprendizajes también que hay desde este otro lado y los desafíos que también hemos tenido que asumir y que seguimos asumiendo todos los días en esta función de hacer y ser universidad pública. Entonces, bueno, vamos a terminar por acá con la promesa de que en algún momento podamos regresar a seguir hablando de lo importante que es el trabajo comunal, ¿verdad? Porque es un área inmensamente grande que requiere que sigamos problematizando y construyendo de forma colectiva. Les damos las gracias a quienes nos siguen o nos han seguido por esta transmisión. No sin antes leer un último comentario de María Laura Chávez, que dice: qué lindo cuando la U cambia vidas de quienes estudiamos y de las comunidades con las que compartimos. Excelente trabajo. Así es, María Laura, y con ese mensaje nos vamos. Despedimos Voces y Políticas
y les invitamos a que puedan sumarse a la programación de todos los miércoles a las 5 de la tarde por la 96.7 FM. Buenas tardes. Debate, Debate. discusión, Discusión. análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas.